El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este subprograma Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, entre otros, porque usted merece estar bien informado en torno a las últimas disposiciones que se emiten en este país, especialmente en las áreas que estamos citándole. Bienvenidos todas y todas a este espacio Tablero Jurídico, y desde ya nos vamos con televidente en línea, porque aquí usted nos marca al 331-2265, 331-2265 y encontrará una respuesta inmediata a su caso. Vamos entonces con nuestro primer televidente. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. ¿Usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Aquí en cuarentena, cuidándome con todas las medidas que hay que tener, doctor. Sí, señor. Cuéntenos, ¿cuál es su caso y cuál es su nombre, señor? Mi nombre es Antonio Vera. ¿Antonio qué? Vera. Don Antonio Vera. Me llamo el barrio Pisao. ¿Y cuál es su inquietud, don Antonio? La pregunta mía, doctor, es ¿qué pasaría con un trabajador que le reconoce la pensión por invalidez, pero a los 3 años se la revocan? Sea por bajar el puntaje, por mantenérselo o por definitivamente bajar el puntaje total. Yo intentaba saber qué pasaría con ese trabajador después de que le revoque la pensión, si volvería a su trabajo anteriormente que tendría o... Dígame. ¿Me recuerda qué tipo de pensión? De invalidez. Pensión de invalidez. Que se la revoque. ¿Qué pasaría con ese trabajador después de que le revoque la pensión? ¿Volvería a su trabajo que tendría antes? ¿O ya le tendría que conseguir? ¿O qué pasaría con las semanas que había cotizado? Bueno, vamos entonces. Muchas gracias, doctor. A usted, señor, por comunicarse con nosotros. Recuerdo que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. Por eso usted aquí nos marca siempre al 331-2265 y va a tener una respuesta inmediata a su caso. Vamos a responderle al amigo Antonio Vera, quien nos llama, nos dice: ¿qué sucede si una persona le han reconocido la pensión por invalidez y se la puedan más adelante revocar porque ha sido reducido el porcentaje de pérdida de capacidad laboral? Recordemos todos que en efecto los fondos de pensiones o las entidades que han reconocido una pensión por invalidez eventualmente pueden llamar a la persona a una nueva valoración. Dice el artículo 43 de la Ley 100, artículo 43 de la Ley 100, que los fondos de pensiones o las entidades que han reconocido la prestación pueden llamar cada 3 años a una persona para efecto de someterlo a una nueva valoración con el ánimo de establecer
si las circunstancias que llevaron a esa pérdida de capacidad laboral de un 50% o más se mantienen, si han aumentado, pero principalmente lo llaman para ver si han disminuido, porque si han aumentado al fondo no le interesa, si han disminuido el fondo está ahí encima para mirar si le revoca la pensión. Igualmente, si el afiliado, en este caso el pensionado, considera que su pérdida de capacidad laboral, que inicialmente para obtener la pensión fue de un 50%, puede en cualquier momento acudir. Esa es la diferencia entre uno y otro, antes de ir con el televidente en línea. Entonces, para el fondo de pensiones necesariamente debe someter a una nueva experticia a ese trabajador o a esa persona que ha sido objeto de reconocimiento de la pensión de invalidez cada 3 años. Pero la persona que se ha beneficiado o está disfrutando de la pensión, si considera que su pérdida de capacidad laboral ha aumentado porque hay enfermedades, hay patologías de tipo degenerativo, es decir, van aumentando poco a poco. En el 2010 lo pensionaron y el porcentaje era de un 50%, pero hoy en el 2020 el porcentaje ha aumentado, la persona siente que se ha deteriorado más. Entonces puede acudir en cualquier momento para someterse a una nueva valoración. Hay 2 efectos. El uno, ¿para qué lo llama el fondo de pensiones? Para, si ha disminuido, básicamente revocarle la pensión. Puede revocarle la pensión. Y 2, si es la persona a la que acude, para solicitar que se aumente su PCL y con el aumento del PCL o pérdida de capacidad laboral también, si es el caso, poder aumentar la pensión, porque la pensión, recordemos, aumenta de acuerdo al porcentaje de pérdida de capacidad laboral y de acuerdo al número de semanas. Así lo establece el artículo 40 de la Ley 100, artículo 40 de la Ley 100. Cómo se aumenta el índice básico de liquidación dependiendo del número de semanas. Vamos a escuchar para darle respuesta al amigo. ¿Qué sucede si una persona lo llaman y se dan cuenta que el PSL ha disminuido? Vamos a responderle después de atender este televidente en línea. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo le va a usted, señor? Bien, gracias a Dios, doctor. ¿Su nombre cuál es y de dónde nos llama? Habla con Fernando Montoya de aquí del barrio de Jamundí, Don Fernando Montoya, que nos llama desde Jamundí. ¿Y su inquietud cuál es, mi señor? Tengo 2 inquietudes, doctor. La primera, es cierto que lo que estipuló el gobierno ahora que empezó lo del COVID es que en un establecimiento, así sea grande, más de 50 personas no deben de haber por la cuestión de la aglomeración y todo eso, ¿cierto? Bueno, la primera pregunta es si son más de 50 personas que deben estar en un establecimiento. Sí, o sea, yo trabajo en un supermercado y ese supermercado pues es grande, ¿sí? Pero ese supermercado mete 100, 150, 200 personas, o sea que no están velando por la integridad ni la salud de los trabajadores, ¿sí? De los empleados. Sí, señor. Mete más de 100, 150 personas aparte de los empleados que vemos ahí. La primera es esa. La segunda, doctor, como yo tengo que desplazarme a Cali, yo trabajo en Cali, resulta que acontece que ya hoy le aumentaron el costo del pasaje. El pasaje valía 3.500 y ya por cuestión de la empresa Transur que quedó en 5.500, eso dijeron los conductores hoy. Pues yo debido a eso no pude ir a trabajar, ¿cierto? Pues porque son 4.000 pesos más diarios que debo pagar. Anteriormente eran 7.000 ida y venida, ahora ya son 11.000 pesos. Entonces, ¿qué decisión puede tomar la empresa en ese caso? Yo voy para 13 años trabajando en la empresa, tengo un problema de artrosis en las caderas, pero más adelante, después le hago otra llamadita para conversar sobre el tema o pido una consulta con usted personalmente. Pero las dos preguntas mías es la cuestión de la cantidad de personas que debe tener el supermercado máximo y la otra qué decisión puede tomar la empresa en el caso que hoy no fui a trabajar por la cuestión del aumento del pasaje. Perfecto. ¿Usted ya lo calificaron con pérdida de capacidad laboral de la artrosis? No, lo que pasa, doctor, es que esa artrosis en las caderas lo tienen es
como enfermedad general, ¿sí me entiende? Entonces yo no he querido meter papeles ni nada, aunque una inspectora del Ministerio de Trabajo me dijo que por qué no hacía la vuelta en la Superintendencia de Salud para que me dieran calificación, porque con esa cuestión de la artrosis, son las dos caderas, yo ya he perdido, pues yo ya no puedo correr, no puedo trotar, mejor dicho, no puedo hacer muchas cosas, o sea que he perdido pues mayor movilidad en mis piernas, ¿sí? ¿Cuál es su edad, don Fernando? Tengo 48 años y hace 12 años tengo el problema de la artrosis. Eso me dio... ¿Y el número de semanas cuál es? ¿El número de semanas cuántas tiene? En este momento tengo como 1100 semanas. Sí, señor. Y ¿Qué pues... fondo de pensiones? Tengo colpensiones. Sí. Y la verdad es que esa enfermedad pues me dio en el trabajo, o sea, yo empecé a trabajar ahí como a los 8 o 10 meses, me dio primero en una de las caderas, en la derecha, y luego con el transcurrir del tiempo me dio en la segunda. Igual yo tengo restricciones, pero ¿qué le digo? Igual en el puesto donde estaba, por una circunstancia que hubo en la empresa que yo demandé, ellos dijeron que no, que iban a esa parte de la bodega en el segundo piso donde yo estaba trabajando, que no, que eso lo iban a ocupar en otras cosas y me tienen trabajando en el primer piso, ¿sí? Pero igual yo tengo una silla donde me siento cada media hora, cada 40 minutos, pero esa decisión ellos lo tomaron como en base a represalias por la demanda que yo les había hecho a ellos, ¿sí? Entonces, pues, yo en este momento, pues, en esa cuestión, pues, no me está dificultando mucho, pero sí tengo ganas de pronto pedir una cita con ustedes ya, visitarlos personalmente y hablar sobre el tema de lo de las caderas, porque la verdad es que sí me han dicho que por qué no hago esa vuelta, que porque eso me lo tienen como enfermedad general, sabiendo que eso lo pueden meter como enfermedad profesional, ¿sí? Perfecto, don Fernando. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Usted puede colgar la línea y estar allí en su pantalla del televisor para escuchar la respuesta. Pero antes vamos a responderle al amigo Antonio, que nos llamó anterior a usted, el amigo Antonio Vera, y nos consultaba qué sucede si le revocan la pensión. Pues bien, la primera pregunta que nos hacía él es, en efecto, a usted la pensión se la pueden revocar. Si la Junta Regional, si la entidad que le reconoció la pensión considera que las causas que motivaron darle a usted un 50% de pérdida de capacidad laboral han disminuido, en ese evento se puede revocar la pensión. No obstante, le recordamos a todos, pocas veces sucede y depende del tipo de patología para que se pueda llamar a una persona. Al amigo Edison, para que por favor nos cierre el micrófono, que se nos está filtrando allí la comunicación. Muchas gracias. Entonces, ¿qué sucede al respecto? A usted lo llaman cuando son esas patologías o esas enfermedades que en algunas ocasiones los médicos consideran que no están claras, no está claro el determinante de la pérdida de capacidad laboral. Y hemos hecho énfasis aquí que depende del tipo de enfermedad. Una cosa es que la persona le amputen un miembro, 2 miembros, en fin, en esos eventos no va a caber duda de que la persona va a mantenerse con esa pérdida de capacidad laboral. Si a usted le amputaron su pierna, le amputaron un brazo y eso le dio lugar a que le dieran un 50% de pérdida de capacidad laboral, no espere, la entidad no lo va a llamar, porque como digo jocosamente, eso no retoña. A usted no le va a retoñar la pierna, no le van a retoñar los brazos, eso se va a mantener. Una persona que está con una enfermedad catastrófica o terminal, tampoco, si ya dijeron que es una enfermedad irreversible, no le van a llamar. Sin embargo, sucede con mucha periodicidad, con mucha frecuencia, que una persona le reconocen la pensión con un lumbago no especificado. Esos dolores en la columna que suelen aparecer y desaparecer, o esos trastornos mentales temporales. Lo dejó la novia, lo dejó la señora y usted se enloqueció. Transitoriamente puede estar enloquecido. Es lo que llaman un lunático. De acuerdo a los cambios de la luna, así mismo sufre un deterioro en su parte psicológica. A esas personas lo pueden llamar.
Una persona que ha tenido una calificación del 50% y está centrada en un lumbago no especificado, tenga cuidado, porque probablemente y casi que con certeza lo van a llamar, cuando el médico no ha establecido exactamente qué sucedió. Simplemente se limita a decir que es un lumbago no especificado que ha venido o lo tiene a usted en esa situación de deterioro en salud y que no ha podido recuperarse. Ya si la persona lo han intervenido quirúrgicamente, recordemos, la columna, siempre he dicho, es la estructura, por eso se llama columna, lo que sostiene todo el organismo. Y también son los ductos por donde se desplazan o pasan todo el sistema nervioso que conecta al cuerpo con el cerebro, porque quien gobierna es eso, el cerebro de la persona. El dolor, los sentimientos, todo, absolutamente es el cerebro. Entonces, si una persona tiene un lumbago no especificado, es probable que uno de esos nervios que pasan por la columna vertebral, producto del desgaste, se haya incrustado entre disco y disco. Y al incrustarse allí, genera un dolor intenso y los médicos no lo pueden percibir. Y es una zona muy delicada. Muy pocas personas se hacen someter a una cirugía de columna, porque hay muy pocos especialistas y porque en algunos casos no se garantiza el éxito de la intervención quirúrgica. Se dan situaciones donde la persona puede terminar peor. Por eso los médicos le hacen firmar el consentimiento para el riesgo, como para decir, voy a salvar mi responsabilidad. Y llaman al paciente o llaman a los familiares, le explican que lo van a intervenir quirúrgicamente, pero que van a hacer todo lo posible y con eso se curan en salud, en no garantizar un resultado favorable, como cuando usted va donde ese médico especialista, ¿sí?, en estética, por ejemplo, y que va y le dice a usted, lo voy a intervenir, le voy a cambiar estos senos, o le voy a cambiar la nariz o los labios. Ese es un contrato de resultados, donde el médico se compromete y se obliga para con usted a cambiarle ciertos aspectos físicos. Distinto es cuando es una intervención quirúrgica en esas condiciones, el médico en ese evento siempre quiere curarse en salud, porque no sabe el resultado adverso no esperado de una intervención. Entonces ya lo intervinieron a usted, no hay problema. Si se pudo recuperar, maravilloso, pero si no se recuperó, pues lamentablemente va a quedar igual o va a quedar peor. Por eso algunas personas suelen no someterse a ese tipo de cirugías. Luego, si usted tiene un lumbago no especificado, lo van a requerir, y si lo requieren, lo someten a ese examen, y si el porcentaje consideraron que es menor, pues bueno, van a revocarle la pensión. Esa es una de las causas por las cuales las personas deben estar muy atentos frente a eso. Y le indico a usted, señor Antonio Vera, que nos acaba de llamar, no necesariamente usted necesita que lo llamen. No necesariamente, usted puede estar acudiendo al médico para que consulte con el médico cómo va su problema de salud. De hecho, al pensionarlo, usted queda con una EPS de por vida o mientras dure el reconocimiento de la pensión. Entonces usted se está chequeando a ver cómo va evolucionando. ¿Qué sucede entonces al respecto? Que si esa persona va para que lo valoren, y se han encontrado que es que lo que había generado el dolor era un nervio que estaba ahí enredadito en el disco de la columna, y en algún momento se liberó y usted volvió a la normalidad, y entonces usted volvió a su vida tradicional y lo han sorprendido por allí, así no lo sorprendan bailando, como sucede con algunas entidades. Recuerden que aquí en Colombia se han descubierto los carteles de las pensiones de invalidez. Eran unas propias organizaciones que pensionaban a muchas personas afiliadas sin tener el grueso de los requisitos. Y no solamente era con el ánimo de obtener la pensión, sino que lo que se descubrió en la costa atlántica el año pasado era de que además de eso, la persona le ponían a hacer créditos bastante grandes en los bancos
Y como en los bancos se toma una póliza de seguros, no solamente seguro de vida, sino también un seguro de invalidez, en donde si la persona queda con pérdida de capacidad laboral del 50 o más, pues se exime de pagar la obligación. Entonces eran por partida doble las estafas. Hacían vincular a la persona, hacían préstamos cuantiosos, lo pensionaban, por supuesto, por haber perdido más del 50%, y después esas personas estaban gozando de buena salud. Y había una mafia entre todas las entidades encargadas de valorarlo. Y eso se descubrió en la costa atlántica y hubo, por supuesto, investigación que terminó revocando muchas pensiones. No es el caso de don Antonio, pero puede suceder. Lo máximo es de que a usted le puedan revocar la pensión. Pero si le revocan la pensión y se nos olvidó consultarle la edad y el número de semanas, ¿qué puede suceder? Tiene esa alternativa. Ahora bien, la revocatoria de la pensión por sí sola no muere allí. Recuerde que usted puede apelar esa decisión. Es decir, quien lo valora usted inicialmente es su fondo de pensiones o la entidad aseguradora que le reconoció la prestación económica por invalidez. Luego, usted puede presentar un recurso de reposición frente a ese dictamen, del cual va a conocer la Junta Regional. Y posteriormente va a presentarlo, si no está conforme con el resultado de la Junta Regional, ante la Junta Nacional. Y por último, si está insatisfecho, acudir a instancias judiciales. Al final, es el juez de la República quien tiene la última palabra. Porque si bien es cierto, los organismos competentes para establecer o determinar la pérdida de capacidad laboral en la Junta Regional o la Junta Nacional, hay que recordar que ellos no son organismos judiciales, son de carácter administrativo, luego ellos no toman decisiones que hacen tránsito a cosa juzgada. Los jueces de la República sí lo pueden hacer y pueden consultar a entidades de salud distinta a la Junta Regional, distinta a la de su fondo o aseguradora, distinta a la Junta Nacional. Así que prepárese, amigo, ¿qué hacer frente a eso? La última pregunta que usted nos hace es: ¿pueden reincorporarme nuevamente? Bueno, la verdad que no hay norma, no hay jurisprudencia en ese aspecto, pero es posible que si le revocan la pensión, su condición vuelva como estaba antes y que le sigan garantizando esa condición de estabilidad laboral reforzada al respecto para que usted se mantenga en el trabajo hasta que logre cotizar el número de semanas suficientes, si aún no lo tiene, para que pueda al final reclamar una pensión de vejez en reemplazo de esa invalidez que fue revocada. Don Antonio, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Vamos entonces a responderle ahorita al señor Fernando Montoya, que nos llamó desde Jamundí y nos hace dos preguntas. Una relacionada con el número de personas que pueden estar en un sitio laborando para evitar precisamente la propagación de esta pandemia del COVID-19. La pregunta es: ¿cuántas personas son? Pues inicialmente el gobierno dijo que mínimo debían ser 50 personas, mínimo inicialmente. Eso fue cuando recién se decretó el estado de emergencia económica y sanitaria en el país. Se dijo, no pueden ser más de 50 personas. Por eso los restaurantes, las discotecas y demás sitios donde la gente se aglomeraba fueron los primeros en ordenar su cierre. Sin embargo, con los últimos decretos que se han expedido de reactivación económica de manera parcial o gradualmente, se ha indicado que muchas empresas de construcción pueden reincorporarse. Sin embargo, no se establece exactamente cuántos, pero sí la norma dice que no todos deben reincorporarse al mismo tiempo, sino establecer algunos turnos para que no se coincida el mismo número de personal. De hecho, en algunas entidades, en algunos supermercados, como usted lo anota, hay agentes de policía a la entrada para evitar, porque son dos filtros, el uno o tres filtros diríamos. Uno, que son todas las medidas de seguridad que se deben tener al interior de la entidad. No deben haber, digamos, muy cercanas dos personas. Debe haber un distanciamiento, dicen, entre 1 metro, 2 metros o más. Esa es la primera medida. La segunda medida que se está tomando es el famoso pico y cédula. No todas las personas pueden ir simultáneamente a una entidad. Y por eso a la entrada de los supermercados están los agentes de policía para tratar de controlar
y evitar que al mismo tiempo existan todas esas personas al interior de la institución. No puede ser. Entonces, eso había que revisarlo. Y por supuesto, la tercera, estamos diciendo, medida es de que no se puede permitir que todos los trabajadores se reincorporen de manera simultánea. Entonces son tres medidas las que se toman o las que se deben tener en cuenta. Una, que debe impedirse que las personas estén cerca al interior del establecimiento. Una. Dos, el pico y cédula. Y tres, que las personas vayan a la institución o al establecimiento siempre pensando en que deben cumplir un turno de cierta hora para que cuando esos salgan ingresen los otros. Y es lógico, porque si no se permite mucha afluencia de personal en la entidad o en el establecimiento, pues tampoco es necesario que estén todos los trabajadores al mismo tiempo. Habría que, si eso está sucediendo en su empresa, pues que las autoridades tomen las medidas en eso. Usted sabe que están o aparentemente vigilando de manera celosa para que se cumpla y se evite la propagación de esta pandemia. Y la segunda pregunta que nos hace usted, don Fernando Montoya, es ¿qué sucede si hoy tenía que ir a trabajar, se aumentó el valor del pasaje y no pude acudir? Pues bueno, yo presumo que usted a esa altura ya debe haber notificado a su empleador a primera hora, indicarle, mire, no tengo los pasajes. Ahora bien, usted dijo, aumentaron. Se presume que si usted iba con el pasaje de ida y el de regreso, se presume que usted tenía suficiente dinero, es decir, con los dos pasajes que tenía y regreso, usted pudo haberse ido al trabajo y en el trabajo hablar con el empleador que alguien le prestara el del regreso mientras usted se financia, porque ya entendemos que el auxilio de transporte está establecido previamente y su auxilio de transporte son 102.000 pesos hoy en día, 102.000 pesos, 102.854 creo que son exactamente para el año 2020. Entonces el empleador no mira si usted se gasta 3.000, 4.000 o más dinero en el día para desplazarse desde su casa hacia el trabajo y desde el trabajo hacia su casa. Entonces, el hecho de que hayan aumentado el transporte no es una causal para faltar al trabajo. Yo se lo digo a usted, don Fernando, presumiendo su buena fe, lo mismo que a todos los que están escuchando Tablero Jurídico a esta hora de la tarde. No se pueden confiar o ir más allá de ese fuero que tienen, porque de acuerdo con lo que usted manifiesta, usted trae una patología de artrosis en sus caderas, ya lo ha manifestado, eso de por sí ya le dio una restricción en el trabajo donde le prohibieron realizar ciertas actividades. Esa restricción se presume que viene acompañada con la estabilidad laboral reforzada. Luego, aquí reiteramos que el hecho de encontrarse con fuero de estabilidad laboral reforzada no puede habilitar a la persona para ir más allá de lo que tiene que hacer. Antes, por el contrario, debe haber siempre una buena relación entre empleador y trabajador, porque la estabilidad laboral reforzada no implica que la persona no la puedan despedir, no, a la persona lo pueden despedir. Lo que sucede es que para despedirlo hay que agotar todo un procedimiento que está establecido en la Ley 361, artículo 26, en donde se ordenó que para poder despedir a un trabajador aforado con estabilidad laboral reforzada, como es su caso, es necesario entonces que la entidad, la empresa, eleve solicitud de levantamiento de fuero de estabilidad laboral reforzada ante el inspector del trabajo y en un procedimiento preferente, breve, sumario, establezca si hay o no lugar a levantar el fuero. Si usted no fue, notifique a su empleador, pero mañana debe presentarse puntualmente al trabajo. El problema del desplazamiento no es del empleador, mientras él le esté pagando a usted el auxilio de transporte. Usted dice, me estoy gastando 11.000 pesos diariamente, ida y regreso. Se gasta 11.000 pesos, el auxilio de transporte son 102.000 pesos. ¿Para qué alcanza? Para nada. Usted con su empleador, con una buena relación, puede decirle a él que le ayude
comparte esos pasajes ya como una cuestión voluntaria, porque en la ley no se establece. El auxilio de transporte debiera depender siempre de las distancias o de los costos en que incurre el trabajador para desplazarse hasta el sitio de trabajo. Finalmente le decimos a usted entonces, amigo Fernando, mañana preséntese al trabajo. Nos dice, ¿qué puede suceder? A lo mejor no va a suceder, no va a suceder nada. Es un caso fortuito el que se ha presentado, no tenía los pasajes, pero la misma pregunta que yo le estoy haciendo a usted, se la va a lo mejor a hacer su empleador mañana. ¿Por qué no se vino con sus 2 pasajes que se presume ya los tenía asegurado? Y acá en la empresa le prestábamos el de regreso. Lo más probable es que le descuenten el día de trabajo, porque no tener pasajes o el dinero no es una causal para no ir al trabajo. Distinto es que usted diga que hay un paro de transportadores y que impidió su movilización. Eso es distinto a decir es que no tenía los pasajes. Se presume que uno, hoy lunes, debía presentarse a laborar y tener ya todo listo para llegar. Si le aumentaron los pasajes cuando usted se presentó, no debió volverse, debió acudir a su trabajo. Si no acudió, notifíquele. No pude ir porque se me presentó este problema, y el empleador lo entenderá. Don Fernando, muchas gracias por comunicarse con nosotros. A usted y a todos los trabajadores que se encuentran aforados, siempre les voy a decir, procuren mantener buenas relaciones con los empleadores, porque la paz comienza por allí, esa buena relación. Siempre hay un dominante. El que tiene el poder de subordinar es el empleador, no el trabajador. Luego, el empleador, guardando sus proporciones, establece qué hacer y qué no hacer. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recordemos que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a sus derechos. Sobre este tema de la pensión de invalidez, que nos han llamado ya varias personas, es preciso recordarle a todos que para calificar la pérdida de capacidad laboral hay que cumplir con unos ítems. Hay que buscar siempre lo que dice el decreto 2463 del 2001, relacionado con una calificación integral. Esa calificación integral implica que debe tenerse en cuenta para la valoración todos los aspectos que terminan deteriorando la capacidad de la persona. Y sobre eso, el decreto 1507 del 2014, Manual Único de Calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral, establece unos puntos muy ceñidos dentro de los cuales se debe basar la entidad calificadora. Y esos puntos, por supuesto, debe conocerlos usted como afectado, debe conocerlos su abogado, para que asimismo pueda hacer una reclamación ante una inconformidad de un dictamen. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Le habla Amparo del barrio del Guabal. Doña Amparo del barrio del Guabal, ¿usted sería tan amable, doña Amparo, de bajarle un poquito a su televisor? Porque está cayendo un aguacero al parecer, cerca donde usted nos está comunicando, y se escucha mucho ruido. Por favor, bájele un poco el volumen a su televisor y conversamos más claramente. Es que yo tengo una nuera que pues mi hijo se murió y le dejó la pensión a ella porque él era por invalidez. Sí, señora. Entonces él le dejó la pensión cuando ella tenía 22 años porque ella vivía hace 5 años con él. Sí. Entonces yo necesito saber, porque es que a ella le han dicho que cuando ella cumpla los 40 años a ella le quitan la pensión. Entonces yo quiero saber qué podemos hacer para que a ella no le quiten la pensión. La pensión, para que ella no le quiten la pensión, porque ella tiene 2 niños, claro que no son de mi hijo, sino de otro esposo que ella se consiguió después de haberla pensionado. Entonces
Yo quiero saber qué puede hacer ella para cuando tenga los 40 no le quiten la pensión. Ella está por venir. Y yo le iba a preguntar, doctor, si ella se puede pasar a Colpensiones ahora con esa ley que hay, que van a pasar 20.000, siendo que la pensión de ella es porque él se la dejó. Una pensión de sobreviviente. De sobreviviente. Entonces, su nuera, cuando su hijo muere, ella tenía 22 años. Sí, señor. ¿Y llevaban viviendo como compañeros cuánto tiempo? 5 años. Llevaban 5 años de convivencia. ¿Cuánto hace que falleció él? 7. Hace 7 años. Y le han dicho que a los 40 años le retiran la pensión. Sí, señor. ¿Quiere usted saber qué hacer al respecto para que esa pensión no se la quiten a ella? Sí. ¿El monto de la pensión reconocida a ella de cuánto es? 900. Entonces estamos hablando aquí de 900.000 pesos. ¿A ella le están llegando los 900.000 pesos o le están descontando de allí aportes al sistema pensional? Sí, señor. ¿Le están descontando al sistema pensional? Sí. Bueno, vamos entonces a colgar la línea, doña Amparo, que nos llama desde el barrio del Guabal, y le vamos a responder aquí en vivo y en directo, como suele hacerse en Tablero Jurídico. Dice el artículo 46 de la Constitución Política de Colombia, artículo 46, que es necesario para la sustitución pensional cumplir con los requisitos de ley. Y esos requisitos de ley, por supuesto, es de que la persona deba estar conviviendo con el pensionado o con el afiliado. El artículo 46 establece cuáles son los requisitos para la pensión, para la sustitución pensional o para la pensión de sobreviviente. Y el artículo 47 en específico está indicando quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobreviviente. Y sobre eso vamos entonces a explicarle a doña Amparo. Dice el artículo 47, beneficiarios de la pensión de sobreviviente. En primer lugar, encontramos la cónyuge, compañera o compañeros permanentes, al igual que los hijos. Si la persona fallece y deja hijos y deja cónyuge, la pensión se va a prorratear en un 50% para la cónyuge, compañera o compañero permanente, y el otro 50% para los hijos en edad escolar. Sin embargo, aquí hacemos una precisión. La ley 1574 del 2012, esa ley 1574 estableció unas condiciones para los hijos. Si son hijos, hay 3 características. 1, los que son menores entre 1 añito y 18 años. Ellos no se les exige ninguna condición, basta con ser hijos reconocidos de la persona. Con eso basta para que sean beneficiarios de la pensión. 2, hijos entre los 18 y los 25 años. En este caso es necesario que, además de ostentar la condición de hijos, estén estudiando en una institución debidamente reconocida por el Ministerio de Educación, en donde empleen por lo menos 20 horas semanales, dice la ley 1574 del año 2012. Luego, los hijos inválidos, que sería la tercera categoría. Los hijos inválidos, así tengan 1 añito, se les reconoce la pensión, siempre y cuando, ojo, si son mayores de 18 y no estudian, dependan económicamente del causante. Dependan económicamente del causante. Las 3 características. Ahora, en el caso que nos concita puntualmente es qué pasa con la cónyuge, compañera o compañero permanente. Su hijo fallece lamentablemente, ella tiene 22 años, no tienen hijos en ese momento, y como no tienen hijos, a ella le reconocen esa pensión. Sin embargo, ese artículo 47 establece que a la cónyuge le reconocen la pensión en forma vitalicia o en forma temporal. Ojo, si es en forma temporal, significa que se la van a reconocer durante 20 años.
durante 20 años, dice el artículo 47. ¿Cuándo se la reconocen en forma temporal? Cuando la cónyuge, compañera o compañero permanente es menor de 30 años y no tiene descendencias o hijos con el causante, que es el caso específico de su nuera. Tiene 22 añitos, no había procreado hijos con él. Luego, en esa circunstancia, la pensión se la van a reconocer de manera temporal. Temporal significa que se la reconocen por 20 años con el compromiso de que de la misma pensión que le han reconocido a la señorita de 22 años, se extrae el porcentaje de ley para hacer aportes al sistema pensional hasta que ella pueda estructurar su propia pensión. Aquí no es como le dijeron en la calle, que es que a los 40 años le quitan la pensión. No es cierto. Son 20 años. Si ella se la reconocieron a los 22 años, entonces a los 42 años ella puede perder la pensión si no cotizó. Pero como la norma dice que de esa misma pensión que le reconocieron, ella sigue aportando durante 20 años al mismo fondo de pensiones, él de allí le está extrayendo un 16%, que es la base de cotización hoy, y está aportando, le está construyendo, está constituyendo su propia pensión, es decir, la de la señorita de 22 años. Ahí la está estructurando. Luego, cuando pasen esos 20 años, no tiene usted por qué preocuparse, ni ella preocuparse, porque le vayan a revocar la pensión, porque se presume que el fondo de manera directa está sacando el aporte al sistema pensional por riesgo común y le va a reconocer una pensión propia con lo que ella estuvo cotizando durante esos 20 años. Esto es pensión de manera temporal, cuando se es menor de 30 años y no se tiene hijos. Y hay una pensión vitalicia que también le asiste a la cónyuge, compañera o compañero permanente, compañera o compañero permanente. Y en este caso, el mismo artículo dice que la persona debe necesariamente, si es menor de 30 años, tener un hijo con la persona. Ahí se la reconocen de forma vitalicia. O si es mayor de 30 años y no tiene hijos, también se la reconocen de forma vitalicia. Luego, señora Amparo, que nos llama del barrio El Guabal, le agregamos, lamentablemente su hijo estaba pensionado por invalidez. Aquí no hablamos de pensión de sobreviviente, sino de sustitución pensional. Se habla de pensión de sobreviviente cuando la persona que fallece no estaba pensionado, estaba simplemente afiliado. Un trabajador de 20, 25, 30, 40, 50 años estaba laborando, estaba vinculado al sistema, no tenía la pensión. Fallece, se llama pensión de sobreviviente. Pero en el caso de su hijo, como ya estaba pensionado, hablamos de una sustitución pensional. Sale el nombre del fallecido, entra el nombre del beneficiario o de la beneficiaria. Doña Amparo, que nos llama del barrio Global, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Espero que la información que le hemos suministrado por aquí haya sido suficiente para despejar las dudas. No se puede acudir a consultar a quienes no conocen del derecho. Este es un país, siempre lo decimos, de cerca de 50 millones de habitantes. Por lo menos eso se presume que tengamos. 50 millones de habitantes. Y tenemos 100 millones de abogados. Todo el mundo es abogado, todo el mundo opina. Cuando tengan duda, hay que ir donde el abogado. Y ojalá el abogado sea especialista en el tema que usted necesita le aclaren, para que no entremos ahí a variar preguntándole al vecino, al carnicero, la señora que hace las arepas, el que vende bonai, el que ilustra los zapatos. Todo el mundo sabe derecho, el médico, el ingeniero, todo el mundo sabe derecho. Hay que preguntarle al que saben. Consulten su abogado de confianza y que sea especialista en el tema que ustedes requieren. Una respuesta concreta, una respuesta idónea. Gracias, doña Amparo. Esperemos que ponga en práctica. Recordemos, estamos en Tablero Jurídico gracias al patrocinio de Alincol.
Asistencia Legal Integral de Colombia, donde le proveemos los abogados expertos en cada uno de los temas del derecho. Aquí unos saludos muy especial para la doctora Rumilena Murillo, asidua abogada y televidente de este espacio, especialista en el derecho laboral y en la seguridad social, quien está siempre para prestarles sus servicios de manera muy capacitada, muy idónea, conocedora de este tema en profundidad, del derecho laboral y de la seguridad social. Lo mismo a la señora Amparo Ruiz, también, que siempre nos escucha, nos ve desde la tranquilidad de su casa. ¿Para qué desplazarse si estamos en cuarentena? ¿Para qué ir donde el abogado si tenemos aquí en vivo y en directo? Hasta allí a su casa llego a darle respuesta a su consulta. Basta solamente con que se meta a las direcciones electrónicas que tenemos donde se emite este programa. Recuerden que estamos allí en YouTube, puede buscarlo como Tablero Jurídico, lo mismo que en Facebook, entre otras direcciones electrónicas que pueden ustedes localizarnos. Pues bien, nos dicen por el interno que el tiempo se nos acabó. La invitación es para el día de mañana en punto de las 3, cuando estemos aquí en más Tablero Jurídico. Muchas gracias a todos, una feliz tarde, un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.